Han estallado protestas en todo Irán. Ya hemos visto esto antes, pero esta vez algo es diferente. Las protestas no comenzaron en los campus universitarios, ni empezaron en la calle, comenzaron en el bazar. En Teherán fueron los comerciantes y los dueños de tiendas quienes iniciaron esta vez. ¿Por qué es eso único? Porque en 1979, la revolución iraní que llevó a este régimen al poder comenzó con los mismos comerciantes. ¿Es posible que esto sea el principio del fin del régimen iraní? Para responder, me acompaña mi amigo y recurrente invitado, el Dr. Harold Rode. El Dr. Rode fue funcionario del Pentágono y se especializó en Islam e Irán en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Nadie conoce Irán o Persia mejor que Harold. Él estudió ahí antes de la revolución y entiende mejor que nadie las universidades iraníes desde 1979. Para responder, hablaremos con mi amigo Harold. Es un gusto tenerte aquí. Durán, es maravilloso estar aquí y espero estar a la altura de la presentación que acabas de darme. Bueno, si alguien entiende, aunque sea una parte de lo que has hecho en tu vida, Harold, entonces sabrán que lo que dije es correcto. Gracias. Sabes, Harold, todo empezó hace 3 días y ahora hay protestas, gas lacrimógeno y gente corriendo en las calles. Estamos viendo a personas iraníes parándose frente a los guardias del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica mientras avanzan por la calle, simplemente sentados ahí en una protesta silenciosa. Pero lo mencioné en la introducción. Vimos esto hace 4 años con la mujer que protestó y que finalmente fue asesinada por su hijab. ¿Esto es algo diferente en Hawái? Si ves la historia iraní, todos los elementos siempre están ahí en contra del régimen, mientras el régimen sea fuerte y pueda hacer lo necesario para mantenerse en el poder. Y haces eso permitiendo que la gente gane dinero, y por eso lo de los bazaríes es tan importante aquí. Ahora deberías estar bien. Tal vez eso no nos guste porque creemos en el progreso de abajo hacia arriba. La gente decide lo que pasa. Desafortunadamente para ellos en Medio Oriente no es así, es de arriba hacia abajo. Ellos esperan que el líder mantenga el orden. El líder, desde un punto de vista islámico, está ahí para asegurar el bien, y el bien significa el Islam y erradicar el mal, y eso es lo que esperan que sus líderes hagan. Pueden decirnos muchas cosas, pero no es así. Ahora, mencionaste a los bazaríes y eso es clave. Los bazaríes son un elemento fundamental de apoyo para cada régimen históricamente en Irán. Estos son los dueños de las tiendas. Sí, específicamente en el bazar de Teherán. Desde que Teherán ha sido la capital de Irán desde principios de 1800, antes era Isfahán, y luego en algunos otros lugares, Isfahan-Smor y el centro de Irán. Y siempre son los comerciantes, nos suena como si fueran pequeños negocios, pero es mucho más que eso. Algunas personas ganan mucho dinero como grandes comerciantes o vendedores de alfombras. Las alfombras cuestan dinero, mucho dinero. Necesitas dinero para invertir, para este tipo de cosas. Y los bazaris, estamos hablando de grandes negocios, eso es lo que es el bazar. Tienen una palabra en persa y también se usa en árabe y turco para el comercio. Existe el comercio a pequeña y a gran escala. Esto es a gran escala. Estas son personas que hicieron tratos con el régimen y el régimen se aseguró de que tuvieran acceso al dinero. Hicieron más cosas además del bazar. Actualmente hay un gran problema en Irán. Y es una de las otras razones principales por las que hay una revolución en este momento. Y veremos si tiene éxito. ¿Es eso lo que tenían? ¿Ahora no hay agua en Irán? Aquí hay un país, es un país muy sofisticado, la civilización es impresionante. Lograron tomar un desierto, que Irán, la mayor parte de Irán es desierto, y lo usaron. Encontraron maneras de usar el agua subterránea y sabían cómo conservar el agua para el próximo año y para el futuro. Lo que hicieron estos tipos, que son los que están gobernando el país ahora, es que ellos mismos vendieron los derechos para construir represas y extraer agua del subsuelo. Y el resultado es que Irán no tiene agua. Te dices a ti mismo, ¿por qué primero hablas de la República iraní? hablo ahora de la República Islámica.
Entonces, antes de que regresemos a Sasara, quiero entender esto porque hemos escuchado sobre esto, al menos yo he escuchado sobre esto en las noticias, la gran represa en Irán y todo eso. ¿Estás diciendo que el régimen de la República iraní vendió los derechos? A sus amigos y bazaris. Entonces, ¿por qué no hay agua? ¿No deberían sus amigos traer más? Pero lo que hacen es que la mayor parte del agua de Irán históricamente proviene de acuíferos subterráneos, acuíferos. Y si empiezas a bombear estas cosas para tus campos que tienes, sobornas a alguien para conseguir uno cerca. ¿Adivina qué pasa? El agua desaparece y bombearon demasiado y las presas se están colapsando o no tienen dinero. O en Teherán abres la llave y no hay agua. Sabes, puedes soportar que la gente te golpee de vez en cuando, pero es un poco difícil para los seres humanos sobrevivir sin agua. Así que déjame preguntarte, Harold, ya sabes, hemos visto que el rial iraní, su moneda, está a 14 millones por $1 estadounidense. No sé si hay otro país así. ¿Imagina pagar algo en 14 millones? O sea, ¿cómo se ve el cambio pequeño? Tienes que traer un camión solo para pagar, ya sabes, comprar una pizza. E Irán ha tenido 100% de inflación solo en los últimos 2 meses. En octubre y noviembre, los precios de los alimentos se dispararon un 70% solo en diciembre. Sin embargo, la gente tiene hambre. Hay personas y estos bazaris. Llévanos al fondo del bazar y de la personalidad. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo derrocaron al régimen en 1979 y por qué empezó ahí? ¿Cuál es el poder de este régimen y por qué Irán les tiene miedo? En 1978 yo estudiaba en Mashhad, al noreste de Irán. En un viaje en autobús son 17 horas desde Teherán hacia el este y unas 4 horas más está la frontera con Afganistán. Está muy lejos de Teherán ahora. Viví las primeras y medias etapas de la revolución. La revolución no ocurre en un solo día ni solo por cambiar de líder. Es un proceso. Estamos en el mismo proceso ahora. Ahora, lo que pasó entonces fue aquí. Voy a la universidad y te estoy contando la historia porque es totalmente relevante para lo que está pasando hoy. Y como un buen chico de 28 años en ese momento, soy de América y sé que les estoy preguntando a las personas qué piensan sobre el Shah en América. Podías hablar en contra de muchas personas, quien sea el presidente, la gente habla en su contra, a algunos les gusta, pero no te metes en problemas por eso. Pero en ese entonces sí te metías en problemas. Cuando hago estas preguntas, o más aún, preguntas religiosas, ¿quién es el gran ayatolá de la familia de tu abuelo? El sistema es que eres parte de la operación de un gran ayatolá. Todos lo eran. Esto es incluso antes, bajo el Shah. Si eres rico, donas al sistema. La gente de arriba, los grandes ayatolás, y la resistencia, los ayatolás, eso es un nivel abajo. Ellos son responsables de dar limosnas y ayuda a la gente pobre, ellos administran las mezquitas. Así que es como si hubiera varios papas. Básicamente, Sí, y es una muy buena analogía, Dorón, porque tampoco se llevan bien. La diferencia es que, por ejemplo, al menos parte de tu audiencia es judía. Hay muchas diferentes, digamos, sectas hasídicas, y tal vez los rabinos no se lleven bien, y tal vez no se caigan bien, pero nadie jamás consideraría matar. No es algo que los judíos hagan. De todos modos, ellos no se han hecho esto entre sí. Así funciona el sistema. Yo había estudiado mucho esto en los libros. Entonces le pregunto a la gente, ¿quién es tu gran ayatolá? Y los iraníes son personas sumamente atractivas y te miran sonriendo en la cara, como si no supieran de qué estoy hablando. Así que yo sabía el nombre. ellos estaban intimidados. Bueno, ellos no sabían si yo trabajaba para alguna organización secreta de la policía. Los iraníes creen que siempre hay una gran conspiración en tu contra. ¿Lo eras? Es broma, sigue. Si después estaba trabajando, Sí terminaste trabajando para el Pentágono. eso fue mucho después. Bien, entonces, ¿por qué? Así que no estaban seguros. No sabían quién era. ¿Para qué compartirlo si tal vez no pase nada? Tal vez soy un espía del servicio secreto iraní, no solo un extranjero, ellos no lo sabían. Harold, pareces el abuelo ideal. Serías el espía perfecto. Debo decir, Sí, me llevé bien, son personas maravillosas. Me miraron como si no entendieran de qué hablaba.
Mencioné los nombres de 6 grandes ayatolás, y verán, esto es absolutamente relevante para hoy. Yo sabía el nombre de 6 grandes ayatolás. Uno era Jomeini, quien terminó liderando Irán después de que el Shah se fue. Y todos me miraron con las caras más amables y dulces, y no tenían idea, como si dijeran que no sabían quiénes eran esos nombres. Eso es como preguntarle a un cristiano quién es Jesús, y te miran y dicen, nunca he oído de él, no es posible. O a un judío, Moisés o Abraham. ¿Y por qué es eso significativo en ese periodo de tiempo y cómo te llevó eso a sentir que iba a haber un derrocamiento? Lo que pasó fue que de repente, cuando el Shah no estaba haciendo lo necesario para mantenerse en el poder, lo que significa recordarle quién manda. Mandas a la policía a golpear a algunos. No es que yo esté a favor de eso, solo estoy describiendo cómo funciona la sociedad. Y él no estaba sobornando a mucha gente, ¿correcto? No es lo que he leído. Bueno, nadie sabe estas cosas y no sorprendería. Él estaba enfermo, pero nadie sabía que estaba enfermo, incluyendo a la CIA. Cuando los iraníes te dirán hoy, iraníes altamente educados, o es que tenía cáncer. La razón por la que la Agencia Central de Inteligencia quería traer a un líder religioso, es decir, Jomeini, es porque él sería anticomunista. Los líderes religiosos deben ser anticomunistas porque los comunistas son ateos. Eso es un montón de tonterías desde el punto de vista de la verdad, pero eso es lo que creen los iraníes. Muchos piensan que esto ocurre ahora, pero esta es la razón de su importancia. Mencioné a Jomeini, de quien sabía muy poco, pero conocía su nombre. Y de repente mis compañeros notan algo que yo no. Ellos vieron que el Shah no estaba haciendo lo necesario para mantenerse en el poder. Ellos están en las calles gritando muerte al Shah, viva Jomeini. Yo era un buen estadounidense al crecer, soy culturalmente estadounidense. Yo estaba muy enojado porque me mintieron. O si lo hicieron, ya veremos. Y esto es, de nuevo, todo lo que está pasando ahora mismo, y por eso estoy animado. Vuelvo a los dormitorios, furioso con ellos. Mencioné a Jomeini, y ellos me miraron como si no supiera nada, y están gritando, ¡Viva Jomeini! Les preguntaste sobre Jomeini, te miraron con cara de no saber nada, no sabían quién era, y de repente están en las calles gritando por Jomeini. Sí. Está bien. Entonces regreso al dormitorio y de repente empiezan a tocar a mi puerta. Estoy furioso. Abrí la puerta. Había 5 o 6 chicos iraníes. Estoy enojado porque me mintieron. A los estadounidenses no les gusta esto. Estoy equivocado, pero aún no lo sé. Ellos entran, cierran la puerta y me preguntan en persa, ¿Khomeini quién? ¿Quién es Khomeini? Oh, Dios mío. ¿Son los mismos que gritan por él? Oh, Dios mío. Y yo digo, ¿qué demonios está pasando aquí? Te piden que hables de Jomeini. ¿Por qué vinieron a mí? Recordaron que mencioné su nombre. No tenían idea de quién era, pero empezaron a notar cómo se veía. El nuevo ídolo a adorar se llama Bodparast, inclinándose ante Buda. No es Buda el líder de la religión budista, digamos, o de cualquier filosofía que sea. Hay estatuas de él y te inclinas ante los hombres fuertes y pateas y haces otras cosas a los hombres débiles. Así que corrió la voz en la calle de que Jomeini era fuerte y por lo tanto, de inmediato se levantó para ganar la lealtad de las masas, sin que siquiera supieran quién es. Solo sabían que él poderoso, exactamente. Y eso nos lleva a donde estamos hoy, no hay duda, si tú. He visto muchos videos de Irán en los últimos días y es muy claro por la gente que está en las calles. Sí, son los bazaris, pero también están pagando porque tienen dinero. Los jóvenes que están en las calles. Y es muy interesante ver lo que sucede hasta ayer. No es solo en los últimos días, ha estado ocurriendo desde antes. Hasta... Lo que pasaba era que cuando había una pelea o la gente está gritando cosas, y eran muy, si acaso incluso gritaban muerte, tal vez al dictador. Ahora están gritando, no tengas miedo, no tengas miedo, estamos juntos, somos uno, y al mismo tiempo, ¿tú cuál? Y están mencionando muerte a Jomeini, diciendo muerte al dictador, si alguien te atrapa, dictador. Tenemos al dictador en nuestro vecindario, él es quien nos roba el dinero. Pero ahora están diciendo el nombre
están diciendo el nombre. ¿Qué significan esas personas? Si los graban y este gobierno sigue, ¿qué pasaría? Ellos, sabes, bueno, digamos que puede que no estén aquí en unos días, y en el Medio Oriente, prácticamente en todos lados, y puedo explicar culturalmente por qué es así. Cuando no matas a alguien, primero lo torturas. Debes sufrir, y solo entonces lo matas después de que has sufrido. Entonces, Harold, tienes gente en las calles que empezó en el bazar supuestamente por un motivo económico, y solo para agregar un poco de dulzura a esto, casi para hacerlo gracioso, un poco de sacarina aquí, que es que el gobierno declaró una situación de emergencia por primera vez en la historia, según entiendo, y declararon que todo estaba esencialmente cerrado, excepto los hospitales. Los dueños de las tiendas cerraron. Este es uno de los sitios web que me enviaste, más persa que una traducción. Y como estaban siguiendo órdenes, aún así, la policía del IRGC entró a esas tiendas, golpeó a los dueños hasta que abrieron sus puertas, lo que significa que se declaró un cierre. Como los comerciantes cerraron sus puertas en aparente protesta, los golpearon hasta que las reabrieron. Así que supuestamente comenzó bajo términos económicos, ahora dices que se ha extendido a otra área. Explica esto. Es muy difícil explicar esto a los estadounidenses porque no tenemos un trasfondo cultural para entender lo que está pasando, cómo están pensando sobre las cosas. Muerte a larga vida. Khomeini. Estás gritando por alguien de quien no tienes idea de quién es, pero así es como funciona. Vas a donde está el poder. Ayer empezaron a disparar contra la multitud. El problema con los bazaris, primero solo lo ven desde su punto de vista. La razón por la que empezaron a cerrar las puertas de sus tiendas es que, bueno, la inflación está aumentando tan rápido y tan fuerte que si vendes algo en la mañana para la tarde, el dinero que recibiste ya no vale lo que valía el producto. Y entonces es en tu propio, recuerda, para estas personas, su propio interés es lo que importa. Y ahora los bazaríes están afectados, porque el gobierno les estaba pagando muchísimo y sobornándolos con todo tipo de cosas. Sobornar significa darles oportunidades para robarle al sistema descaradamente. Eso es lo que asustó al régimen de una manera increíble. Así que, porque si eso es lo que está pasando ahí, Dios sabe qué más. Solo quiero desglosar esto. Como hay tanta inflación, todo cambia a diario. Sí, Vendes algo por X cantidad de dinero. En la mañana la persona recibe la alfombra o la camisa, lo que sea. Por la noche, el dinero recibido vale la mitad. La gente guarda bienes, cierra puertas y dice que no confía en el sistema. Eso es lo que está asustando muchísimo al régimen de la República iraní, al régimen. Y luego que a partir de aquí ya se desbordó como empezó, ahora los estudiantes universitarios eran acordonados y atrapados dentro de las universidades. Y como vimos ayer, rompieron ventanas y saltaron de los edificios universitarios solo para salir a la calle, y ahora están en las calles. ¿Qué implica eso? ¿Cuál es el símbolo de que los universitarios se unan? ¿por qué los jóvenes? ¿Por qué los reclutan a los 18 años? Ellos no le temen a la muerte. Y son estos jóvenes en las universidades, y estas son universidades muy, muy buenas, universidades de nivel mundial. Ellos quieren salir, saben lo que está pasando en su país, quieren ser parte de la acción para derrocar a este régimen. ¿Son antiislámicos? No, no lo son. No necesariamente son 100% antirrégimen islámico, pero quieren que estas personas se vayan porque destruyeron el país bajo el Shah. Por ejemplo, todos conocen el caviar iraní del Mar Caspio. Todo estaba limitado en cuanto a la cantidad de peces de caviar que podías capturar para no destruirlos. Alfombras, había estándares. En el momento en que este régimen llegó al poder, todo se perdió. ¿Sabes qué tipo de caviar estás obteniendo mucho ahora del Mar Caspio? No es el beluga que tú y yo mantenemos kosher, así que no lo comeríamos. Pero el pez beluga casi se extinguió porque fue sobreexplotado y trajeron lo que se llaman peces grumos del centro de Estados Unidos. Y ese capital, esos huevos pequeños y diminutos, no tienen nada que ver, como el caviar de la beluga.
Entonces el estándar, todo fue destruido. El Shah mantenía el orden. Sí. No era perfecto, pero había estándares y orden. Ahora parece que ya no existen. Básicamente, estos tipos no saben lo que están haciendo. Arruinaron Irán y ahora han arruinado la economía. Es importante decir que hubo una protesta hace 60 años para derrocar al Shah y ahora las mismas personas que fueron a derrocar al Shah ahora están gritando. Ya sabes, muerte a Khomeini y todo eso intentando derrocarlo. ¿Qué buscan para reemplazarlo? Ya intentaron con un Shah, ya intentaron con la República Islámica de Irán. ¿Qué sigue? Tenía 28, 29 años cuando ocurrió toda la revolución. Ahora tengo 76. ¿Te das cuenta de cuánto tiempo ha pasado? Fueron hace 46, 45 años casi. Estas personas no tienen experiencia de cómo era la vida bajo el Shah. Y el resultado es que sí hay personas en Irán que están pidiendo al hijo del Shah, al que solíamos llamar o solían llamar el Shah bebé. Bueno, ese tipo tiene casi mi edad y es un tipo muy agradable. Y ellos recuerdan y han escuchado historias de sus padres sobre cómo era la vida bajo el Shah. Cometimos un gran error, pero los iraníes nunca admitirán que cometieron un error. Y por eso algunos están pidiendo a Reza Pahlavi, que es el hijo, Él y el príncipe heredero, le llaman príncipe heredero, que está en el exilio, que vive exiliado en Londres. En Estados Unidos principalmente, él tiene. él está en Los Ángeles. Los Ángeles, él es Halsa, lo conozco, un hombre maravilloso, ¿Lo has conocido? muchas veces. Está bien, cuéntanos sobre él. Él, ante todo, es un tipo muy agradable y no puedes no caerle bien. Muy bien, eso suena como algo que diría el presidente Trump. Es guapo. Los iraníes son guapos. Lo sé, pero al presidente Trump también le gustan los líderes guapos. Bien, incluyendo al jefe de Siria. Su padre es corrupto, ¿qué es? No pide una monarquía. Él podría ser el pegamento, todos lo conocen. Escucha la diferencia entre un pegamento y un líder. Él podría ser el pegamento. Buscan mantener su país unido. La mayoría de estas minorías, como la más grande, aunque no lo sabemos con certeza, el grupo más grande en Irán no son los persas, sino los azerbaiyanos, azeríes. Es muy difícil saber la diferencia entre los dos porque gran parte de la clase alta de Irán, incluido Jamenei mismo, su padre es azerí, él sabe desde casa, él sabe que el azerí es turco. Entonces, el príncipe heredero sentado en Estados Unidos, ¿cómo se ve eso? ¿Está exiliado? ¿Por qué los iraníes gritan su nombre? Porque están buscando, como dije antes, creo que usé esta frase, tanto un parast, un Buda, un ídolo, ante el cual inclinarse. ¿No recuerdan a su padre que pensaban, ¿Cómo podrían recordarlo? Han pasado 45 a 50 años desde la revolución. La mayoría de estas personas no recuerdan esto, pero escuchan de sus padres lo maravillosas que eran las cosas comparadas con hoy. Y vaya que cometimos un error. Bueno, ellos no lo dirán. Reza Pahlavi es un hombre maravilloso. Él podría ser el pegamento que mantenga a todos unidos en una sola cosa. La esposa de Reza Pahlavi es iraní azerbaiyana, la madre de Reza Pahlavi es iraní azerbaiyana y la madre de Reza Pahlavi y del Shah, el ex Shah, también era azerbaiyana. De nuevo, todos turcos. bueno, quiero entender, Harold, ¿qué se necesitaría para que él volviera al poder? ¿Qué tendría que pasar en la calle para que él volviera? No sé si podamos saberlo con exactitud porque en situaciones así, lo mismo ocurrió con Khomeini antes. Es que realmente no puedes saber quién va a ser el líder, no puedes saber cómo se van a desarrollar las manifestaciones. Tienes que estar preparado para atacar. Cuando de repente el régimen parece totalmente débil e incapaz de mantenerse en el poder. ¿Cómo pueden atacar si no tienen armas? ¿Quién sabe qué tienen? No lo sé, pero la población iraní. Hasta ahora, las escenas han sido: salen de multitudes enormes, la Guardia Revolucionaria los rocía con balas, como si te hundieras, y ellos se dispersan. Esto sigue por un mes. En 2022, unas 500 personas fueron asesinadas, aunque podrían ser muchas más. También hubo desaparecidos. Pero terminan. Quiero decir, ¿cómo puede la gente derrocar a un régimen para lograr un cambio?
cuando había otros grupos. Cuando vivía en Irán, como dije antes, en las primeras etapas de la revolución, había otros además de Jomeini. No sabíamos qué iba a ser Jomeini, pero había fuerzas. Y no puedo decirte quiénes son porque no sé quién planeó esto ni cómo lo hicieron. El único sistema masivo, no había internet, no había computadoras, no como las tenemos hoy en día, era el sistema de las mezquitas. Sí, y así Jomeini, quien podía enfrentarse al resto de los grandes ayatolás porque le tenían miedo. Él entra y de repente todos se acercan a él, pero había líderes del Frente Nacional, todo tipo de organizaciones. Los comunistas estaban muy activos. ¿Era él el más radical? No sé qué significa eso. La palabra radical era todos eran yo. Digamos, Dios no lo quiera, que hay alguien parado aquí que no lo hay. Tú lo odias por X, Y y Z, yo por A, B y C. No lo hacemos, pero eso no significa que quién es más radical. Yo lo veo así, lo veo a mi manera, tú a la tuya, así piensan ellos, no sé qué. No quiero usar esas palabras, aunque lo hago porque creo que confunde a la gente. Estamos tratando de entender el Medio Oriente en términos occidentales. ¿Qué es el poder? ¿Se basa en el poder? Absolutamente. Déjame preguntarte lo siguiente. ¿La gente de la que hablas? ¿Podría haber fuerzas aquí? En el pasado no entendimos exactamente lo que iba a pasar. Hay una coincidencia aquí que parece imposible que sea una coincidencia, que es la siguiente. Esto comenzó el sábado la semana pasada. Y exactamente al mismo tiempo que el primer ministro Netanyahu estaba empacando sus maletas para volar con el presidente Trump a Mar-a-Lago para reunirse con él principalmente para hablar sobre Irán y lo que va a pasar con Irán. Le presentó una serie de documentos de inteligencia, uno sobre el cuerpo de Ron Gavili en Gaza y otro sobre Irán, y su enriquecimiento de uranio, la reconstrucción de su programa nuclear y sus misiles balísticos. ¿Es esto? ¿Hay algún tipo de coordinación aquí? Desde un punto de vista iraní, y eso es todo lo que puedo decirte. La respuesta es absolutamente sí. Esta es la gran conspiración contra el régimen. Eso es Tute Busurk, es la frase persa, y escuchas conspiraciones. Pensamos que están locos cuando la gente habla de esas cosas, pero así es como ellos lo ven. Esto, si quieres, ¿cuándo empezó esto? No empezó hace 3 días. La guerra de 12 días. ¿Qué pasó en la guerra de 12 días? Junio, la guerra de Israel, donde durante 12 días atacamos el programa nuclear de Irán y destruimos gran parte de él. Bien, entonces, ¿qué pasó? Nosotros, ya sabes, Israel y Estados Unidos desde el punto de vista iraní estaban trabajando juntos. ¿Y ahora qué hizo Israel? No solo eliminó el programa nuclear. La mayoría del Estado Mayor, la mayoría de los líderes militares, muchos de los altos líderes civiles, están con Alá. Eso lo arregló Israel y luego Estados Unidos entra y hace lo que Israel no pudo hacer. Primero, el jefe del mundo no musulmán debe entender la relación entre musulmanes y no musulmanes. No es la única división, pero desde su perspectiva es lo que existe. Ahora, ¿quién es el jefe del mundo no musulmán? Es el presidente de los Estados Unidos, es el presidente Trump, y él claramente coordinó, estoy pensando como iraní, si quieres aquí, ellos coordinaron. Israel hizo todo el trabajo inicial. Trump luego puso la cereza en el pastel, el glaseado ya sabes, en el pastel. Eran uno solo, todos los no musulmanes actúan contra los musulmanes. Ese es la hora que empezó entonces, y es impresionante. Y luego, si notas 2 cosas de antemano, lo que tanto Netanyahu como Trump estaban diciendo era, Irán tiene que desarmarse y ya no puede tener armas nucleares y todo eso, pero después de que tuvieron su reunión, sus conversaciones y dieron esta conferencia de prensa conjunta, quedó muy claro, estamos unidos contra los mulás en esto, y si no lo hacen, ¿qué es? Trump lo está amenazando. Él es el líder del mundo no musulmán. Y oh Dios mío, oh cielos, ahora eso fortalece a la gente. Él no dijo nada sobre una revolución, no lo hizo, tampoco Netanyahu.
desde mi punto de vista. Así como, digamos, un analista aquí, lo que queremos, el exterior, América, Israel y hay algunos otros. Lo que queremos es poder ayudar a establecer las condiciones. Pero el pueblo iraní debe hacerlo por sí mismo. Deben creer que ellos son la razón por la que hubo una revolución. Pero están buscando al mundo exterior, especialmente a Estados Unidos y al aliado de Estados Unidos, Israel, por favor. Y la razón por la que las revueltas previas a RIS, y ha habido muchas contra este régimen, nunca funcionaron, es que normalmente el presidente estadounidense es quien dirige el mundo. Él es el asistente de Alá en la tierra, él dirige el mundo. Y cada vez, los iraníes tienen su propio tipo de democracia y todo eso, no nos corresponde intervenir. Y ellos habían hecho cosas, especialmente en 2009, y salieron a las calles, y los estadounidenses dijeron que no. Y entonces, ¿por qué deberían creer ahora? Pero ¿cómo se percibe desde la perspectiva iraní? Trump y Netanyahu están trabajando juntos, Israel y Estados Unidos están trabajando juntos. Y el Mossad tiene un persa, se llama Mossad Farsi. Y de un amigo, no sé cómo funciona el internet, no es mi área, pero tengo un amigo que él dijo, hay una palomita ahí al lado, lo que significa que ya se verificó que es auténtico. Y luego, entre otras cosas, el Mossad está diciendo, ya sabes, a la gente de Irán, salgan a las calles, los apoyamos mucho y en las calles no estarán solos. La traducción a la mentalidad iraní es que no estarán solos. Significa, la gran conspiración está en las calles, ayudando al pueblo contra el régimen. Bueno, quiero decir que, aunque el presidente Trump no pidió un derrocamiento del régimen, él mencionó que cuando la gente protesta, los matan y ocurren cosas terribles, lo cual es despreciable. Pero él no lo pidió. Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, escribió lo siguiente, y esto es en X. Apoyamos a los iraníes en las calles de Teherán y en todo el país mientras protestan contra un régimen radical que no les ha traído nada más que recesión económica y guerra. Así que Mike Waltz, el embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, junto con la cuenta en persa del gobierno de Estados Unidos, dijeron que Washington apoya los esfuerzos del pueblo iraní para hacer oír su voz. Sí. Así que parece que se está enviando un mensaje claro. Sin embargo, es para los occidentales. Está bien para ellos. ¿Qué pasa dentro de Irán? Y dime, en una frase, ¿cuál es el punto de inflexión para que esto pase de ser solo otra protesta a un cambio de régimen definitivo? No podemos saber eso. Yo he pasado por esto antes, he vivido guerras y revoluciones. No puedes saberlo. Supongo que la mayoría de tu audiencia es de Estados Unidos. Así que está lloviendo justo cerca de la divisoria continental en Colorado. Y mientras cae, no puedes saber si va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Una irá al Pacífico y otra al Atlántico. No lo sabrás hasta el final. Te lo digo, el equivalente es ahora mismo. Imagina que hay un balde de gasolina, trapos empapados en gasolina, y hay un niño pequeño encendiendo cerillos y lanzándolos ahí. La gasolina explota por los vapores, no por la gasolina en sí. Y tarde o temprano, uno de esos cerillos va a hacer que todo explote. Ahí es donde estamos ahora. No puedo decirte cuál ni darte una fecha. Sé que los estadounidenses lo quieren. Bueno, no una fecha. Pero déjame preguntarte, no sé qué es sin que Guardia Revolucionaria Islámica o policía se unan a los manifestantes en las calles. Ya está ocurriendo algo. Algo pasa, he visto un poco. Sin que eso ocurra, ¿puede tener éxito esta revolución o estas manifestaciones convertirse en una verdadera revolución? La mayoría de los guardianes revolucionarios, el gobierno iraní es muy sofisticado. No son locales, no tienen conexiones familiares, vienen de otros lugares, así que es más fácil matar gente. No son tuyos. Otra vez, todo es desde su punto de vista. No me importa mi opinión. Ahora, llegará un momento. Solo puedo decirte que está el bolero de Ravel. Si lo conoces, sabes que la música solo sube y sube. No sabes cuándo de repente se va a colapsar todo y a veces parece que no va a pasar. Se detiene. Pero estamos mucho más cerca de ese colapso de lo que yo había visto
desde la 1978-1979. ¿Y si Israel ataca? Hay rumores en la calle de que podría ser pronto. No tienes que ser un profeta para entender esto. Se ha dicho muy claramente después de la reunión del primer ministro con el presidente. Si hay un ataque conjunto contra Irán para deshabilitar su programa nuclear, para eliminar sus misiles balísticos, ¿podría eso añadirle fuego a esa chispa que permita derrocar a este régimen? Sí, y si ves lo que leíste lo que dijo el embajador Mike Waltz ahí, es todo con el pueblo, estamos con ustedes. ¿Cómo interpretarán eso los iraníes? Número uno, porque tuvimos la guerra de 12 días, ¿eh? Tal vez estén hablando en serio después de todos estos años en los que hicimos lo que fuera y ellos decían, no importa, ellos somos nosotros, Occidente, tal vez ahora sí estén hablando en serio. Habrá un punto de quiebre. No sé qué es ni cuándo será, pero estas pequeñas cosas que desde el punto de vista iraní son cosas grandes, si estás a favor del pueblo de Irán, entonces no estás a favor de este régimen terrorista. ¿Y a quién lastima más que a nadie? A su propia gente, o a lo que llamaríamos su propia gente. Bueno, ya sabes, estas personas han estado bajo la tiranía de la República iraní durante, como dijimos, 50, 60 años. Cuéntame sobre el pueblo iraní. Como judío y ex trabajador en la ciudad de David, lo sé. La primera moneda que se acuñó que llevaba las letras Yudai, Dalat, Yehud o judío era una moneda persa del 400 a.C. Este pueblo ya acuñaba una moneda que decía judío, 2000 años antes de que Irán se convirtiera en una república islámica. ¿Sigue vivo ese espíritu persa antiguo? ¿Irán contra el Islam? El Islam fue traído a Irán por los árabes, desde un punto de vista persa. Los árabes son nómadas del desierto, son inferiores, comen lagartos, comen ratas. Así es como los iraníes ven a los árabes. Nos obligaron a ser musulmanes, incluso cuando vivía en Irán. La gente decía que en realidad no somos musulmanes, que odiamos. He estado en el único lugar en el mundo donde he escuchado a musulmanes decir, odio el Islam. Estos son iraníes hablando, somos persas, somos de quienes acabas de hablar, de esta antigua y orgullosa civilización persa. Cuando los árabes salieron y nos dominaron, ya éramos un imperio desde hacía 1100 años. La cultura persa se fue al subterráneo y luego resurgió. Escribí un artículo y me alegra poder enviártelo a ti y a tus oyentes si desean contactarse. Se trata de la batalla eterna entre el Islam y la cultura persa en Irán. Es como el aceite y el agua, no se mezclan, puedes mezclarlos y mezclarlos durante 1000 años. Y lo que pasa cuando dejas de mezclar, se separan. ¿Estás diciendo que la gente en las calles ahora mismo siente esa antigua gloria? Sí, restaurar la identidad persa en el Islam, el periodo antes de que existiera su profeta Mahoma. Se le llama el periodo de la ignorancia, Jahiliya en Irán, el periodo antes del Islam. Nadie conoce la palabra Jahiliya aquí, pero en otros lugares sí la conocen, es árabe. Jahil es un ignorante, en árabe, el periodo de los ignorantes. Están muy orgullosos de su cultura preislámica, muy orgullosos. Son iraníes y cuando los llamas árabes se enojan. Bueno, no son árabes, Bueno, tú y yo podemos saber que son indoeuropeos. si no me equivoco, ¿correcto? Bueno, míralo de esta manera. Con todas las mezclas de personas, dadas las fronteras de Irán, las invasiones del norte, del oeste y del este y todo eso. Como los chinos, ellos crearon el sistema. Puedes venir y gobernarme. No hay problema, solo hazlo a mi manera, yo te haré rico. Chinos. El último gran imperio de China fue la dinastía Qing. Terminó en 1911 o 1912. Eran manchúes, no eran chinos, eran personas del noreste de China, pero culturalmente se volvieron totalmente chinos. Eso es lo que pasa también con los gobernantes de Irán, totalmente cultura persa, pero pueden ser de grupos étnicos muy diferentes.
Así que ven e inscríbeme, no hay problema, hazlo a mi manera. Y me voy a callar y voy a estar en silencio hasta que vea una oportunidad para lanzarme. Y luego tú, señor árabe, no sabes lo que te espera. ¿Y crees que eso es parte del factor de impulso 100? Estamos hartos y cansados del yugo árabe islámico. ¿Eso significa que quieren dejar el Islam? El Islam es una cultura, solo una parte de ella es religión. Pensamos, oh, qué religioso es BA en alguien. ¿Eso significa que es más antioccidental? No, no, gente. Les daré un ejemplo de Turquía porque es increíble y sencillo, creo que todos lo entenderán. Hay mucha gente que odia a Erdogan y a los islamistas, quiero llamarlos fascistas, que están gobernando su país en este momento. Crecieron con esto y les enseñaron Islam constantemente. Te dirán que no somos musulmanes, ahora somos teístas, creemos en Dios. Pero lo que ha quedado es interesante bajo Erdogan y todo eso. Odiaban a Israel porque, desde su punto de vista, Israel había robado territorio islámico. Fueron los musulmanes quienes lo conquistaron. Los musulmanes conquistaron eso en el año 637, 638 después de Cristo. Así que este es territorio musulmán. ¿Verdad? Tenemos que explicar que una vez que un territorio cae bajo control musulmán, realmente nunca puede ser cedido. Les pertenece. España fue gobernada por musulmanes de 712 a 1492. Bueno, ahora también está gobernada por musulmanes otra vez. Lo sé. Pero esa es su respuesta. Tienen paciencia y saben cómo esperar. Lo que estoy diciendo es que el odio hacia Israel entre los jóvenes de Turquía hoy en día, que son teístas, ahora es por razones imperialistas. Son esto o aquello. No tienen idea de lo que hacen a los palestinos. Estos jóvenes brillantes, esta es la cultura islámica. También tenemos eso en Irán. La diferencia es que Irán realmente ha sufrido por el serio, llamémoslo, gobierno de los mulás, y realmente han destruido mucho del Islam ante los ojos de la gente. Pero eso no significa que no vean a los judíos, cristianos y a quien sea como diferentes, sino como nosotros. Quiero hacerte otra pregunta. Hay una mujer del Consejo Económico iraní, Fátima Maksudi. Ella habla en nombre del régimen sobre la situación económica y la mayoría del régimen. Es interesante. Está reconociendo las protestas en este momento y han pedido reunirse con los líderes de las protestas, a diferencia de antes. Y ella dijo, cuando el presidente Trump llama al primer ministro Netanyahu, o Bibi, como ella lo llamó, lo invita a tomar una taza de café. Los mercados iraníes se desploman y eso es lo que está causando esto. No se trata de problemas económicos a largo plazo, que por supuesto sabemos que no es cierto, porque Irán ha estado, como mencionaste, en decadencia, una decadencia corrupta, durante décadas. Pero si Israel y Estados Unidos tienen ese tipo de influencia, ¿qué tendría que pasar? ¿Cuál sería la frase, el grito de alerta o la acción que tendrían que tomar Estados Unidos e Israel? Harold, para que esas personas tengan la confianza de decir que este es el momento. Primero que nada, lo que dijo el embajador Mike Walsh es excelente. Necesitan que esto se refuerce una y otra vez. Los animás, tomas incidentes que ocurrieron y dices cómo los apoyamos y todo eso. ¿Qué significa la palabra los apoyamos? Desde un punto de vista conspirativo, personas como los iraníes son quienes creen en estas cosas. Entonces, eso significa que Estados Unidos solo está ayudando con palabras. Por favor, eso es lo que pueden hacer. Es crucial porque tras cualquier revolución, las cosas saldrán mal. Finalmente consigues al presidente que quieres en Estados Unidos y está haciendo cosas que no te gustan. Así es como son las cosas. No queremos que nos culpen. De todos modos, nos van a culpar un poco. Deben creer que ellos están a cargo. Pero lo que estabas diciendo, la mujer que está aquí, la que es parte del régimen, es la que está hablando. ¿Qué pasa con los mercados? El régimen parece ceder, pero ¿qué implica ceder en Medio Oriente? Es una señal de debilidad y es la última gota. Eso fue lo que hizo el gobierno soviético. Cedieron con Graznos y con más y más personas, pero lo que vieron fue que el gobierno era débil. Y luego presionaron y después hubo una revolución contra el comunismo. Eso es lo mismo que pasa aquí. El gobierno es la última gota. Esto es una fractura muy grande en la base de la Guardia Revolucionaria Islámica del régimen iraní. Si quieren intentarlo, vengan y razonemos juntos. Una bonita, frase histórica estadounidense de los White Anglo-Saxon Protestant.
En esencia, solo negocias y te sientas con las personas después de ganar, y cuando ganas, dictas las condiciones. No existe el concepto de compromiso. Tú cedes un poco y yo cedo un poco. En las culturas de Medio Oriente eso es visto como debilidad. ¿Por qué hablar contigo? Si soy fuerte y parece que gano, y yo digo, y tú, sabes, estás perdiendo, y yo digo, Don, vamos a sentarnos y hablar. Dices, Harold es débil, entonces, ¿qué haces? Empujas. No existe tal cosa como el hebreo Rahmanut y la palabra árabe para misericordia. No. La adaptación es Sin compasión hacia los demás. sin compasión, sin adaptación. Sí, hay pequeños casos aquí y allá, pero desafortunadamente no es parte de la cultura islámica. Esa es la razón en todas partes. Mira lo que se hacen entre ellos. Bueno, sabes, creo que te estoy escuchando, Harold, y lo que estás diciendo es que el régimen tiene miedo. Si nuestro régimen no tuviera miedo. Sí, Estoy mirando alrededor y voy a decir esto ahora. Tienes a Israel y a los Estados Unidos que ya atacaron a Irán y buscaron eliminar lo que realmente es una amenaza global. Tienes a Arabia Saudita que le tiene un miedo mortal a Irán. Tienes a los Emiratos Árabes Unidos que también le tienen un miedo mortal a Irán. Tienes a muchos países en el mundo que entienden que Irán es un enemigo absoluto. Espero en algún nivel que esto no se deje solo a Israel y a Estados Unidos, que esos otros países árabes encuentren formas de ayudar a esas personas en las calles, para que cuando decidan tomar las armas y derrocar al régimen, porque esto es así. Creo que esto tendrá que suceder con algún tipo de enfrentamiento cinético, que ellos tengan las armas y la capacidad para hacerlo, de lo contrario podrían ser masacrados en las calles. Quizá la próxima vez sean 100,000 y el régimen aún sobreviva. estoy de acuerdo, algún tipo de acción cinética, algo, pero eso puede ser el detonante para el final. Porque la gente dice, mira, ¿te imaginas que la gente no tenga agua potable? No puedes ocultarlo, ¿y ahora qué harás? No tienes nada, no puedes vivir sin agua, somos seres humanos, ninguna criatura viviente puede. Si eso es a donde va, no importa cuántas personas mates, y ellos porque no tienen nada que perder. Y el Islam chiita es una cultura de mártires. Ellos veneran a héroes que la mayoría de las veces fueron asesinados por los sunitas, y el régimen está creando mártires al hacer esto. Y lo que pasa es que en el Islam tienes un funeral, 40 días después tienes un memorial, y puedes ver que a lo largo de la historia iraní, los gobiernos han hecho todo lo posible por no crear mártires. Porque es como, tienes tu funeral y es tranquilo, pero 40 días después vas a tener gente en las calles. Lo que más temen son las multitudes. No puedes controlar a las multitudes. Ahí es donde estamos. Es una situación increíblemente explosiva en este momento. Para mí, lo mejor que pueden hacer en Occidente, y básicamente solo Estados Unidos e Israel pueden hacerlo, es, yo digo, que, más que lo que dijo Trump, todo es básicamente lo mismo. Los iraníes entienden al pueblo, a diferencia de lo que dijeron los presidentes estadounidenses y altos funcionarios en el pasado. Ellos dicen, es su problema, no nos involucramos. Otros dicen, estamos con ustedes. Y se sigue enfatizando y enfatizando. Y hablan de un pueblo glorioso, hablan de mártires. Así que estamos en un punto de inflexión. Sí, y si usamos su cultura, nosotros en Occidente podemos hacerlo, ayudar a la gente. Como Departamento de Defensa, ex miembro del Departamento de Defensa, oficial de carrera, Pentágono, Persia Islam. ¿Es esto lo más cerca que has visto de ese tipo de punto de inflexión? Sí, Harold, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido muy revelador. Nadie desentraña las capas como tú. Incluso yo, siendo occidental, pienso en radicales y marcos de tiempo. Irán es muy matizado, lo sé por mis amigos iraníes, y logras mostrarlo con gran verdad y honestidad. Y al final del día, es entender esos matices a través de ti lo que nos va a ayudar a comprender cómo se desarrolla todo el panorama. Quiero agradecer a nuestra audiencia en True East por acompañarnos y enviar sus comentarios y preguntas.
Harold y yo revisaremos esos comentarios y preguntas. Y veamos cómo se desarrollan las próximas 24, 48 horas o las próximas semanas. Podríamos estar presenciando el fin de la República Islámica de Irán.